Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y vamos a hablar también sobre las características y vamos a poner también un caso en el cual podemos nosotros ubicar todas estas características en la situación concreta. Carlos, ¿serías tan amable de leernos, por favor, la primera lámina? Sí, claro que sí. Dice, Gracias. ¿cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? Son universales porque corresponden a todas las personas sin excepción. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Son indivisibles porque no se pueden fragmentar su respecto. Son progresivos porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no agresividad en el reconocimiento y la garantía de los derechos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, Fer, para tratar de ver si entendemos realmente las características que tienen los derechos humanos, son universales. ¿Me puedes poner un ejemplo de por qué son universales? Ahí está la descripción. Ahí nos dice, porque todas las personas sin excepción. Entonces, un ejemplo de un derecho humano con la característica de universal. Pues no importa como tu sexo, tu religión o ninguna circunstancia de ese tipo, mientras seas persona, Ok, te corresponde, o sea, o extranjero, o sea, si yo voy a otro país, no me van a violentar un derecho humano, o sea, sino por ser extranjera, pues no, porque son universales, corresponden a todos y donde te encuentres. ok, a cualquier persona, sin distinción alguna, y bueno, corresponden por la razón de ser del ser humano. Entonces, por ejemplo, si yo soy testigo de Jehová, ¿se me tiene que respetar mi libertad de credo religioso en este orden de ideas? Sí. Es un derecho que tú tienes. Ok, y que nadie me puede limitar ni me puede eh, este, pues tratar de coaccionar porque es una decisión personal y por lo tanto todas las personas, ojo, sin excepción, muchas veces, y era lo que hemos estado platicando en otras ocasiones, muchas veces leemos, pero no entendemos la magnitud de aquello que se está señalando como los elementos esenciales. Pareciera que en algunas cosas podemos decir, bueno, aquí se aplica y en este caso no aplica. Ojo, son universales porque corresponden a todas las personas, sin excepción alguna. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Entonces, si son universales y le corresponden a todo el mundo, eh, necesitamos nosotros hacer mención que esto no es ni de ricos ni de pobres, esto no es ni de influyentes y de personas comunes, todas las personas. El grave problema que tenemos en materia de derechos humanos es su desconocimiento. No es enseñar derechos humanos, no es solamente leer y decir, ah, pues me leo la Constitución y ya sé qué derechos tengo. Eso no es tan trascendental. Hay que analizar el contexto de lo que son, conocerlos, defenderlos, hacerlos valer, difundir la cultura de los derechos humanos. Entonces, así sea la persona más pobre o la persona más rica, así sea Carlos Slim, o sea, la señora que vende aguacates en la calle, son personas y merecen los mismos derechos. Pero bueno, aquí hay un punto de reflexión. Sabemos que en la práctica no es así. Y si no es así, entonces, Lourdes, ¿qué estaríamos haciendo en este contexto? Si, bueno, creo que por ahí tuvo problemas de audio Lourdes. Etel, ¿qué estaríamos haciendo en este contexto cuando vemos que no es así? En la práctica no es así. Pues ese es el enigma diario de que los seres humanos no gozamos de seguridad jurídica por nuestra posición económica. O sea, es el costo de los derechos humanos que realmente no es una utopía, realmente no existe para alguien que no Pero tiene acceso a la seguridad. Pero si es una utopía y esto que estamos viendo no tendría ningún sentido profundizar, analizarlos, estudiarlos y demás,
sería muy frustrante que sepamos que existen y que no se puedan aplicar. Más bien, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que se cumplan? Bueno, ¿No? tal vez sí existen, pero en menor medida. ¿Y cómo hacer que se cumplan? Pues, Ujú, por ejemplo, como cuando fuimos a Costa Rica, que condenaron al Estado mexicano por por todos los derechos que habían sido violados de tortura a las mujeres del caso Atenco. ujú. Tal vez, pues, tener el apoyo de mecanismos internacionales, que si en tu país no lo respetan, pues que alguien lo reconozca. Ok, muy bien. Sí, y de hecho Kofi Annan decía que los derechos humanos hay que defenderlos. Dentro de la defensa de los derechos humanos, pues hay que hacerlos valer. Sabemos que la autoridad no va a tener por sí misma la intencionalidad de respetar los derechos humanos de todas las personas. Sabemos que esto no lo hace. Entonces nosotros debemos de defenderlo. Pero hay un factor previo a esto que vale la pena mencionar. ¿Cómo voy a defender algo que no conozco? ¿Ustedes creen que las personas, todas las personas, me refiero en general, todas las personas conocen que tienen derechos humanos o saben que tienen derechos humanos? ¿Ustedes creen que todas las No, personas? No va. Entonces, no, hay ¿cómo? mucha ignorancia. Sí, no, por supuesto. Y entonces ahí entraría en el contexto de eh, la primera parte para avanzar en esto es necesariamente el conocimiento de los derechos humanos, que es lo que obligadamente nosotros tenemos que hacer, pero no solamente es una labor del estudioso del derecho, es una labor de todas las personas, todas, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, todas las personas, no es exclusivo para nosotros. Entonces, nosotros que tenemos este gran compromiso de conocer los derechos humanos, una parte que deberíamos de dedicar, independientemente del área a la cual ustedes quieran especializarse, tratar de difundir con la gente, sobre todo la más vulnerable, que tienen derechos humanos y ayudar a defender esos derechos. Esa es la parte fundamental. Nadie lo va a hacer por nosotros. El Estado no lo va a hacer por convicción propia. Necesitamos conocerlos y necesitamos defenderlos. Si no, pasa lo que mucha gente eh, está sufriendo. Ah, pues no tengo derecho a la salud. Bueno, pues ni modo, me muero. Ah, pues no tengo derecho a la... No hay escuelas. Bueno, pues no estudio. No, pues no hay trabajo. Bueno, pues entonces me dedico a robar porque no hay trabajo. Que los conozcan y que les demos la oportunidad de que lo sepan y después de eso ayudarlos a defenderlos, porque es un derecho que tenemos absolutamente todos, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante. Fer, ¿podemos leer, por favor, la que sigue? Bueno, perdón, estamos en las características. ¿Me puedes poner un ejemplo de interdependientes? Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren para su respeto protección recíproca. ¿Algún ejemplo de esta característica que se te ocurra? Mm, Pues se me ocurre de que deben de ser protegidos pues por el Estado, pero lo que no me queda muy claro porque es recíproco. Ajá, ok. Los derechos humanos se encuentran porque requieren respeto y protección recíproca. Son interdependientes, dependen uno del otro. O sea, no podemos ver separados los derechos humanos. No sé si, que es parte también de la siguiente característica, que no se pueden fraccionar. Pero interdependientes es que eh, necesitamos armonizar los derechos. Por ejemplo, al hablar de la dignidad humana, estamos hablando de respeto y estamos hablando de libertad y estamos hablando de no discriminación, estamos hablando de... ¿Sí? Entonces, en ese sentido, son interdependientes porque se tienen que ver de manera unida, de manera conjunta. Sería muy incongruente hablar de dignidad si no hablamos de respeto pues sí, libertad, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, en el caso, vamos a suponer de la eutanasia, ¿por qué sería interdependiente el caso de la eutanasia? Pues bueno, en caso positivo sería, bueno, de quien está a favor, sería como la libertad
de ellos pues tomar la decisión sobre su vida y en caso negativo pues sería de que pues el derecho a la vida, o sea, que es como un derecho humano, un derecho fundamental. Ujú. Ok, muy bien. Gracias. Luego, Lourdes, por favor, son indivisibles porque no se pueden fragmentar su respeto. ¿Algún ejemplo que nos puedas poner de la indivisibilidad de los derechos humanos? Pues es como lo que decía Fer de la vida, ¿no? No puedes estar medio vivo o medio muerto, no puedes ser medio libre. O sea, es completo porque pues tiene que ser pleno para que el hombre pues pueda gozar de su derecho plenamente, ¿no? Ujú, ok, sí, y para esto vamos a entrar a un tema que ya es el estudio específico de grupos y subgrupos en materia de derechos humanos. Porque, por ejemplo, ahorita lo que comentabas, la parte de la discriminación, nadie puede ser discriminado, es uno de los derechos humanos más importantes. Pero bueno, no se puede fragmentar, estoy de acuerdo, la estructura de discriminación, porque bueno, o te hacen diferente o no te hacen diferente, no hay dos tintas. Sin embargo, habrá características que vamos a ver donde, si se fijan, habrá ignorancia en el conocimiento y en la enseñanza de los derechos humanos. Porque, por ejemplo, en el caso, creo que ya habíamos comentado el tema, en el caso de la discriminación, que significa no puedes hacer diferencia entre una persona y otra, pues sí lo hacemos y lo hacemos con los grupos vulnerables. ¿Por qué tratamos con respeto y con mayores atenciones a los adultos mayores que a las personas jóvenes? Pues los estoy tratando de manera diferente, los estoy discriminando, ¿no? Doctor, pero eso no tiene algo que ver con poner en igualdad de circunstancias a todas las personas. En igualdad, bueno, tu pregunta es interesante porque sí, yo creo que más que igualdad sería en un plano de equidad, ¿no? Como que Sí, más, pro- la palabra era más bien esa. ajá, la proporcionalidad al caso en concreto. ¿Y por qué le vamos a dar más derechos a una persona adulta mayor? Pues porque por su propia naturaleza de salud y de vida requieren otros tratamientos. Pero si se fijan, si nos vamos a la idea de discriminación, sí lo estamos discriminando, porque estoy tratando diferente a uno que el otro. Es más, el razonamiento sería, se llevó a cabo una discriminación positiva en torno a un principio de equidad, ¿no? No sé si queda más clara la idea. Sí, sí lo hicimos, pero en aras de tener un principio de equidad. Entonces, es correcto ese razonamiento. Lo que no puedo hacer es, tú eres una persona indígena y yo soy una persona de raza pura, entonces vamos a tratarte diferente porque somos y tenemos estructuras étnicas distintas. Pues no, por supuesto que no. Pero en este orden de ideas, creo que sí es importante saber que puede haber en rasgos de equidad alguna proporcionalidad en los derechos humanos, como puede ser esta, porque los derechos humanos, acuérdense, habla de todas las personas sin excepción, pero por eso hay que enseñar y entender bien la profundidad de cada una de las estructuras. Volvemos a la clasificación de la interdependencia, o sea, se necesitan unos con otros para entendernos en un contexto general. Ahora, estamos hablando que son progresivos. En este orden de ideas, Carlos, ¿me puedes decir qué entenderías por la progresividad de los derechos humanos? Esto es, que permiten su ampliación en protección de contenido y eficacia. Al hablar de progresividad es que vamos avanzando, en teoría, en un sentido positivo. ¿Me puedes poner un ejemplo de un avance positivo de progresividad en materia de derechos humanos? Sí, claro, pues como bien refiere, pues es que cada vez se vayan, no sé si aumentando derechos o se aplique una mayor, ¿cómo le diré? Mm, que abarquen más o que se expanda en sí el derecho, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cómo le diré? Pues el de la educación, ¿no? Que asimismo lo que ya implica el de la educación, por ejemplo, en el sector público de la educación, a lo Ujú, mejor que ya se les incluya, no sé, otro tipo de derechos más, sumados ya al mismo derecho de la educación, por ejemplo, pues una alimentación, ujú. es lo que se me podría ocurrir, o Ok, sí, a ver, un planteamiento concreto.
¿Por qué concretamente Guanajuato se está oponiendo a la progresividad, pongo entre comillas progresividad, en materia de derechos humanos para limitar la unión en matrimonio de personas del mismo sexo? Porque dice, Será por la agenda del gobierno, ¿no? ¿perdón? O, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿O por qué? Sí, la progresividad es que vamos avanzando, pero este Sí. avance tiene que ser en un sentido positivo, vamos evolucionando. Sin embargo, pareciera que visualizan esta característica de progresividad como si fuera una situación de carácter subjetiva. Y vuelvo a lo mismo, antes era totalmente impensable que se pudiera analizar la unión de personas del mismo sexo en matrimonio, era impensable. En una evolución, se supone, en una progresividad, se dice, hay que respetarles estos derechos a estas personas para estar en un plano de igualdad y en un plano de progresividad, porque la sociedad va evolucionando en materia de derechos humanos. ¿Y por qué en este estado entonces, por qué Guanajuato se resiste y dice, no, para mí eso es una aberración, no puede existir un matrimonio de personas del mismo sexo, sería ir en contra de la familia y sería ir en contra de los principios morales arraigados en una entidad como esta? Entonces, ¿vamos bien, vamos mal? ¿O cómo entenderíamos la progresividad? Que no es tan fácil ya en la práctica su análisis. Sí, pues aquí en el estado, como ya mencionó, pues es el tipo de gobierno, no es un gobierno muy conservador y más aparte la gente también en el estado está como es muy religiosa, muy apegada. Ujú. Entonces, sumándole esos dos factores, pues hace que no haya un progresismo de derechos humanos, al menos aquí en el estado, en ese aspecto. ¿Tú consideras que sí es progreso el reconocimiento de matrimonios igualitarios? Ah, no, sí, claro, porque pues es un derecho humano de cada quien y no por tener una preferencia diferente, pues quiere decir que pues ya por eso no vayas a tener derechos y mientras sea derecho humano de cada individuo, pues Ujú. es progreso mientras sigan sumando más derechos a cada persona, Ok. independientemente de creencias Eh, o ¿Alguien estaría en desacuerdo de la progresividad de un derecho humano, como es el caso de los matrimonios igualitarios, que no se está avanzando, sino se está retrocediendo? ¿No? No, Se Ok, me cortó un poquito, ¿me puede repetir lo que dijo? sí, claro. Que en el caso de si todos están de acuerdo de que en el ámbito de la progresividad de los derechos humanos, al hablar de los matrimonios igualitarios, realmente se está avanzando y no se está retrocediendo. Ah, ok, gracias. Entonces, en ese orden de ideas, si todos están de acuerdo que es en favor de la progresividad de los derechos humanos el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, ¿por qué entonces, independientemente de cuestiones políticas, que estoy de acuerdo, el Estado puede tener un margen de gobierno en base a una corriente política, pero los derechos humanos, si se fijan, no tienen nada que ver con lo político? Entonces pregunta, ¿será lícito y será válido y será adecuado que defendamos los derechos humanos de los matrimonios igualitarios en el Estado contra una legislación cerrada y radical? es O lo lo- mínimo que podemos hacer. entonces sí habría que hacerlo, ¿no? O lo dejamos Sí, así. definitivamente. Porque hay mucha gente que no tiene esta capacidad de pensarlo y dice, pues bueno, ni modo. ¿Por qué tengo que acudir a un amparo para poderme casar aquí? ¿No? ¿Por qué tengo que acudir a la justicia federal para que te digan al final, sí, sí te puedes casar? Y ponerme el primer puntapié aquí, como diciendo, no, nosotros no lo admitimos por una situación de territorialidad, de competencia en materia de los estados en estos lineamientos, pero bueno, finalmente vuelvo a lo mismo. Los derechos humanos hay que entenderlos, los derechos humanos hay que enseñarlos bien, hay que educarlos y esto poder llevar a cabo actos de defensa. Entonces, ahí tendríamos pues simplemente que analizar las personas que han sido vulnerables en este sentido y que pues tienen temor de a lo mejor libremente expresar su sexualidad y tienen temor de ser
de no ser rechazados por la misma sociedad porque los ve como gente enferma o como gente diferente, ¿no? Entonces, un poco el contexto es que nosotros teniendo, y ojalá ustedes realmente sean defensores de derechos humanos, independientemente, repito, del área penal, civil, mercantil, a que ustedes se vayan a dedicar, los derechos humanos no pueden estar por encima de ninguna disciplina jurídica. Entonces, hablar de derechos humanos es hablar del todo el derecho, absolutamente de todo el derecho. Es más, en materia mercantil, por ejemplo, para los que les guste esa área, ya existe el derecho humano a la usura, ¿no? Contra la usura. Entonces ya un juez o un banco, por ejemplo, que esté capitalizando intereses y que la deuda sea impagable, ya iría en contra del derecho humano a la usura. Habría que revisarlo, ¿no? Habría que revisarlo hasta dónde un banco puede exigir, porque de eso vive, del cobro de intereses, y hasta dónde sería quitarle la posibilidad de tener un patrimonio a una persona. Pero hay que entrarle a esos temas, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que ver los pros, los contras, etcétera. Entonces, esto de la progresividad es muy importante. Por eso, no sé si ustedes ya, seguramente sí, habían leído las características de los derechos humanos y las habrán analizado de manera muy general. No sé si se dieron el tiempo y el espacio de ver con mayor profundidad lo que estamos haciendo ahorita y sacar conclusiones diferentes de lo que ya hemos dicho. Defender los derechos humanos, ya tienen las corrientes de los naturalistas, ¿no? Las corrientes filosóficas, todo esto que estábamos platicando para que la gente a quien tengamos que exigir, ojo, ya ni siquiera es una petición para ver si quisieran o no llevar a cabo un acto de respeto, en este caso a los derechos humanos, es una exigencia. Los derechos humanos hay que exigir. El Estado está obligado, como dice al final, tiene la obligación de procurar el cumplimiento de los derechos humanos, tiene necesariamente que respetar los derechos humanos, le guste o no le guste. Tenemos ahorita el caso de un presidente que está violando derechos humanos, no sé si lo han visto, si lo han detectado, pero por ejemplo, no, ojo, no se habla de corrientes ideológicas, cada quien tendrá su decisión política de creer en el partido que le sea más amigable. Pero ojo, no sé si ustedes estén de acuerdo que el presidente de México, que es de una corriente ideológica, ¿no? Muy definida, y que tajantemente hace mención y actos discriminatorios en la población que gobierna cuando habla de los fifís y los chairos. ¿No creen que sea esto una violación a derechos humanos? Un presidente puede hacer esta definición de la población que gobierna, de decir, no a los fifís, no a los chairos, no a los conservadores, no a los liberales. ¿Que no el presidente debe gobernar para todos los mexicanos, independientemente de su corriente ideológica? Esto es pregunta. Y lo estamos viendo. No, no sé si se han puesto a pensar en esto. ¿Alguna opinión? Nada más A mí me fomenta lo una podría, brecha social ¿Comentar, perdón? con sus discursos demagogos. Ujú. Ok. Sí. Carlos, ¿ibas a decir algo? sí, me lo podría repetir, es que se me cortó el internet y hasta ahorita me regresó. No escuché bien. Sí, sí, siendo muy críticos en materia de derechos humanos, si no les causa ruido a ustedes que el presidente de México haga la distinción entre chairos y fifís, ¿quién no debe de gobernar para todos los mexicanos? Sí, Y, de hecho, él mismo hace la brecha e incluso hace que cierto sector de la población discrimine a algún otro y viceversa. Él mismo está haciendo la distinción entre que hay dos bandos o dos equipos o dos tipos de clases sociales. Inclusive ya lo toma, ¿no? Porque he visto que los ahora sí que chairos, ujú, para entrar en tema, ujú, o sea, ven a alguien que tiene un carro, pues no sé, por poner un ejemplo, un vehículo de cierta clase y por ende ya es fifi. ujú. Sí, sí, es cierto. Sí, Ahora, entonces, nos causa a lo mejor un poco de risa tener un presidente
tan chistoso en sus comentarios, o bueno, por ponerle algún calificativo. Pero la verdad es que un presidente no es un presidente de un partido, es un presidente que gobierna para todos los mexicanos, con todas las corrientes ideológicas, con todas las ideas, con todos los principios. Así tenga enemigos, que tampoco estamos en guerra, ¿no? No, no, nadie le ha declarado la guerra. Sea lo que sea, ese señor es el presidente de México y nos merece a todos respeto, ¿no? Independientemente de que tenga sus cosas por ahí. Pero es el presidente de México, nos guste o no, llegó bajo un esquema institucional al gobierno del país. Entonces hay que respetar la figura presidencial. Eso es innegable, pero también hay que exigirle, no es un rey, no es un monarca absoluto, entonces decirle, oye, pues yo no coincido contigo, pero también soy parte de la población y soy parte de la gente a la cual tú gobiernas y merezco respeto y merezco, así sea enemigo político como le llaman, que piense diferente y que bla, 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 no importa, debe de gobernar absolutamente para todos. Y si se fijan, constantemente estamos viendo violaciones a derechos humanos y pareciera que en este contexto es algo normal. A mí me preocuparía que mexicanos puedan tener la idea de que esto ya es parte de la cultura de nosotros, de dejarnos, de someternos, de aguantarnos. No, no es parte ni debe ser la parte de un gobierno democrático. Entonces, mayor responsabilidad tenemos los que estamos aquí presentes para que tenemos la fortuna, el privilegio de tener una educación superior y que estamos analizando y entendiendo el problema, que lo están ustedes viendo desde la raíz y están viendo desde la raíz hasta el contexto actual. Entonces, volvemos a la misma situación de que si en nosotros está el compromiso de que se puedan respetar, de que se puedan difundir, que se puedan educar, que se pueda hacer algo por defender y ayudar a aquellas personas que no tienen la capacidad, ni la posibilidad, ni las herramientas para poderse defender. Entonces, para que vean que quizá un texto de algún libro o alguna reflexión que encontremos por ahí no nos va a dar luz de qué son los derechos humanos si no los entendemos, si no los discutimos, si no los analizamos, si no empezamos a entender cuál es su filosofía, cuál es la raíz de lo que estamos viendo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta en esto? ¿Quién tiene la obligación de respetar los derechos humanos? Jacqueline, ¿serías tan amable de leernos, por favor? Sí, doctor. Todas las personas tienen el deber de respetar los derechos humanos. En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Asimismo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de que son objeto. La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse por acción u omisión de algún agente del poder público al margen de sus facultades. Gracias. Entonces, fíjense qué importante es esto. Tienen la obligación de respetar nuestros derechos humanos. Entendamos qué significa esto. Tienen la obligación de respetar nuestros derechos humanos. No es una facultad, no es algo que les pidamos que por favor lo hagan, que hagan que sean conscientes, que sean buenos, que nos entiendan. Todo esto no es una situación vamos a llamarlo, como una petición de los ciudadanos, es una exigencia. Entendamos que es una exigencia. Entonces, y nos vamos a la estructura de las instituciones públicas. Todavía en este siglo hay personas que al momento de acudir a una dependencia pública se les dice, pues aguanta con el trato porque aquí es una dependencia pública y aquí no se le cobra un centavo por los servicios.
¿Será cierto esto? ¿Que no nos cobren un centavo por sus servicios? ¿Que realmente sean gratis? Decir, ay, es que el seguro social es gratis. No, es que hay universidades o hay escuelas en las prepas oficiales que son gratis. Tú vete porque son gratis. Es que el gobierno te va a dar gratis las vacunas para el COVID. ¿Será esto cierto? Pregunta. ¿Serán realmente Porque gratis? se pagan impuestos. Claro, por supuesto, entonces no es gratis, ¿no? No es gratis porque cuando van ustedes, y esto lo tenemos que pagar todos, algunos ni siquiera saben que pagan impuestos, que dicen, no, no, yo trabajo por mi cuenta, no, yo no hago declaraciones, no, no, todo el comercio informal y muchos a lo mejor que no entienden este esquema, cuando van y compran algún producto en la tienda están pagando un impuesto. Cuando trabajan les quitan impuestos, cuando compran algo les quitan impuestos, cuando heredan algo les quitan impuestos, cuando constituyen una sociedad o una empresa les quitan impuestos, cuando salen del país, les cobran por salir del país un pasaporte, derechos. O sea, para todo, en todo, hay un pago que hacemos para el ejercicio del servicio público. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Será que tengamos que pagar sueldos altos de tantos legisladores, por poner un ejemplo? ¿No? Pero no es gratis. Cuando yo llego, y a mí me ha tocado, y por favor, ojalá lo hagan ustedes algún día, llegar a una dependencia pública y te tratan mal y te ven con mala cara y qué quieres. No, a mí una vez me tocó, creo que era una agencia del Ministerio Público, que las odio, pero llegué y, oiga, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Ni siquiera me saludó. Lo primero que le dije, oiga, no sea grosera, la estoy saludando. Por lo menos dígame buenos días, buenas tardes, aunque esté enojada, aunque su marido no le haya cumplido, o que el sueldo no le alcance, la razón que sea, pero no tiene por qué ser una persona que dé un maltrato hacia los ciudadanos porque pensamos que es gratis el servicio. Estas personas, bien o mal, están recibiendo un salario que está pagado con el dinero de todos nosotros. Entonces no es gratis. Entonces, que quede claro, debemos de exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. No es algo facultativo, ¿sí? Este aspecto es muy importante. Fer, ¿podemos leer la que sigue, por favor? Ay, sí. Obligaciones generales en materia de derechos humanos. Respetar. Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos. Implica no interferir con o poner en peligro los derechos, ni por acción ni por omisión. Proteger. Dirigida a agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las violaciones a derechos humanos. Garantizar el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Promover. El Estado tiene la obligación de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa, pero también asegurar que sepan cómo ejercer mejor esos derechos. Muy bien. Entonces, fíjense, qué importante, vuelvo a lo mismo, no solamente leer, sino entender lo que estamos haciendo. Deben de respetarnos los derechos humanos, deben de proteger nuestros derechos humanos, deben de garantizar nuestros derechos, deben de promover los derechos humanos. Y pareciera que es todo al revés. No respetan derechos humanos, no los protegen, no los garantizan y no les interesa promover los derechos humanos. Les decía hace un rato la figura del presidente de México. Primera obligación del Estado en materia de derechos humanos, respetar los derechos humanos. No está respetando al momento que está ejerciendo actos totalmente de violencia, de odio, de generación de división de la población, de clasificación de la sociedad, de actos esencialmente discriminatorios por aquellos que se supone son sus enemigos y por ser sus enemigos no es el presidente de sus enemigos. ¿Me explico? Entonces, estamos tratando de entender objetivamente qué es lo que tengo facultad de hacer y cómo puedo hacer valer mis derechos humanos. Por eso es bien importante, vuelvo al contexto, de analizar y aplicar todo lo que estamos comentando en este momento.
Bien, Lourdes, ¿podemos leer Entendiendo los Derechos Humanos, por favor? Entendiendo los derechos humanos, ya que se ha reconocido la diversidad de concepciones sobre los derechos humanos, hay que decir de entrada que todas tienen un punto de partida general, el valor de la dignidad que se le reconoce al ser humano. Efectivamente, según René Cassin, coautor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la defensa y promoción de los derechos humanos abarca todas las dimensiones del quehacer humano y al considerarlas a la luz de la dignidad humana. Gracias. Entonces, en este concepto, en esta idea, debemos de entender que pueden haber muchas definiciones, muchas ideas de los derechos humanos. Ya hablamos de las diferentes corrientes ideológicas de los derechos humanos. ¿Cuál estará, pregunta, aquí me surge una duda, ¿cuál estará mejor o peor, Ethel, de las corrientes de derechos humanos que vimos? ¿Cuál será mejor o cuál será peor de las corrientes de los derechos humanos? Pues no hay mejor o peor. Uh-huh. Depende de cada persona, de su idiosincrasia, de su ideología, de la época en que nació. Ok, muy bien, coincido contigo, no hay mejor ni peor. Todas tienen un punto de vista diferente de cómo analizar y revisar a los derechos humanos, todas. Entonces, en ese contexto, utilicemos las diferentes corrientes ideológicas para aplicar los derechos humanos y entendemos que efectivamente se sustentan en la defensa que abarca todas las dimensiones del quehacer humano a la luz de la dignidad humana. No hay derechos humanos si no hay dignidad humana. Todo se sustenta en los derechos humanos partiendo de la dignidad humana, ¿no? Bien, podemos, por favor, a ver otra vez. Jacqueline, si fueras tan amable otra vez. ¿Qué es entonces la dignidad humana en la que todos coinciden, por favor? Sí, doctor. Haciendo uso del diccionario encontramos que digno significa que merece algo. Lo digno es equivalente a lo justo, lo recto, lo noble. De modo que por dignidad humana se deben entender aquellas cosas que merecemos por ser seres humanos. Ejercicio: establecer en el derecho humano a la no discriminación las características antes mencionadas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, conclusión de lo que hemos estado viendo ahorita, hemos estado analizando las características de los derechos humanos, ya analizamos qué significa. Imagínense qué complicado al hablar de dignidad. Merecemos algo. Lo digno equivale a lo justo, a lo recto, a lo noble. Y aquí entramos a otra reflexión. Bueno, ¿y cómo entender lo justo y cómo entender lo recto y lo noble? Dignidad humana se debe entender como aquellas cosas que merecemos por el simple hecho de ser humano. La pregunta sería, bueno, ¿y qué merecemos? ¿Quién nos va a decir qué es lo que merecemos? Volvemos nuevamente al tema, ¿no? ¿Me merezco una prisión de muchos años o me merezco pena de muerte o me merezco una rehabilitación? ¿Quién va a decidir? ¿El ser humano? ¿Y en base a qué va a decidir? ¿Qué parámetros tiene? Un juez legalista va a decidir de una forma, un juez justnaturalista va a decidir de otra forma, un juez defensor de los derechos humanos va a resolver en otra forma totalmente distinta. ¿Cuál será la correcta? El juez de legalidad aplicará la ley y dirá que es lo correcto. El juez justnaturalista dirá, esto es lo que tendría que haber sucedido en torno a los principios de las corrientes, las diferentes corrientes ideológicas. Sin embargo, los derechos humanos ven toda esta parte objetiva. Hay algunos autores que señalan, por ejemplo, que actualmente la estructura de los derechos humanos es la positivización del derecho natural. Ahí sería la amalgama de todo esto. Imagínense, la positivización del derecho natural. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El derecho natural, la utopía. El derecho positivo, la aplicación a través de las normas. Digamos, la mezcla perfecta, positivizar al justnaturalismo.
que los derechos que tengo por el simple hecho de ser persona se me reconozcan en todas las leyes, en todos los tratados, desde la Constitución hasta la ley secundaria, reglamentos y demás, que hablan sobre el tema de pues, seguridad jurídica, dignidad, respeto, libertad, todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos al ejercicio. Vamos a establecer dentro de la no discriminación, tomando en cuenta la no discriminación, todas las características ya mencionadas. Entonces, por ejemplo, Lourdes, ¿qué ejemplo se te ocurre tajante de no discriminación? Un caso que nos pongas de no discriminación. Un caso de no discriminación, Ujú. pues podría ser de no discriminación, ya sea positiva o negativa. Sí, digamos que para defender a una persona que no sea discriminada, ¿qué caso sería de los más comunes que sí se ejercen indebidamente actos discriminatorios? Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos más claros de discriminación en nuestro país? Pues creo yo que en el ámbito laboral podría darse con las mujeres embarazadas, Ok. porque muchas veces, pues cuando el patrón se entera que la mujer está embarazada, pues la corren o la empiezan a rotar para que sea ella la que se vaya. Ujú. Muy bien. Sí, efectivamente. Y en general, digo, la mujer ha sido sometida a muchas violaciones de derechos humanos, pero en este caso en particular, muy bien, en el caso de un despido derivado a su embarazo, ¿no? Entonces, este ejemplo que se está poniendo, como cualquier otro que podría ser, imagínense cómo tratar de entender la circunstancia y cómo buscar, en todo caso, que se conozca, que se respete, que se haga valer, que lo defendamos. Entonces reúne todas las características que estamos diciendo ahorita, ¿no? La no discriminación, pues es universal, porque no puedes, obviamente, al hablar de la maternidad, hablaríamos también de las circunstancias particulares, que todos somos iguales, sí, en derechos, pero en estructura no es lo mismo el funcionamiento corporal de un hombre que una mujer. Entonces, la maternidad le es propia a la mujer y como tal, ahí estaríamos haciendo un subgrupo en la clasificación de los derechos humanos. Tienen que estar vinculados, no se pueden fragmentar, es progresivo porque en la medida, por ejemplo, algo que sí se ha avanzado, hay que decir que sí es importante, es que ya hay reformas a la ley laboral y a la NOM 035 derivados a que el padre también ya puede contar con días para estar con la mamá en los momentos de la maternidad, ¿no? Las primeras semanas de que da luz. Y eso es un gran avance, es una gran progresividad porque, eh, pregunta, ¿ustedes consideran en un esquema de progresividad, a ver, Fer, en un esquema de progresividad, el hecho de que el padre también se le reconozcan los derechos de paternidad para efecto de que pueda estar con su hijo al lado de su mujer después de haber dado a luz? ¿Será parte de una progresividad en derechos humanos? Perdón, es que mi micrófono tarda. Sí, sí. ¿Sí se alcanzó a escuchar la pregunta? En un esquema de progresividad, si el caso que se está planteando ahorita, cuando se le da también la posibilidad al papá de estar en los días del nacimiento de su hijo al lado de su mujer, pues apoyándola simplemente, ¿no? Cuando se consideraba al papá totalmente ajeno a este proceso de incorporación de la familia, vamos a llamarla así, ¿no? Fer, sí, te pudiste conectar. Bien, creo que está teniendo problemas por ahí con el audio, Fer. Pero es ¿Alguien quiere? Ok, sí, adelante.
Es que como que se silencia solo, no sé por qué, pero a ver, creo que ya. Sí, creo que es importante y sí forma parte de la progresividad porque, pues, como usted menciona, o sea, antes no se tomaba en cuenta en esa situación al hombre y Ujú, nada más era como para la mujer, pero pues sí es importante de que el hombre también esté ahí presente, pues por lo menos en los primeros días. claro. Entonces, en ese orden de ideas, para que vean que hay casos donde sí se va a estar avanzando y donde, bueno, pues tenemos que hacer valer ese derecho, ¿no? Y por otro lado, exigir el respeto a este derecho. No es, aquí podría decir el patrón, no, pues tú no diste a luz, entonces tú no tienes, hay mucho trabajo y no te puedes ausentar. Pues es un derecho que está consagrado en aras de una integración familiar adecuada, ¿no? Y las características que habíamos dicho, no es potestativo. Este derecho no es por si el patrón desea o no darle la oportunidad. Eh, Fíjense, casos de ignorancia en materia de derechos, sobre todo en la parte laboral. No sé si alguna vez han visto, y si no, quizá si algún día tienen la necesidad de buscar un trabajo a través de alguna agencia o de alguna referencia que haya, alguna publicación de alguna fuente laboral, etcétera. Es increíble cómo manipulan a la gente porque ponen como si fuera un plus. Te dicen, te voy a pagar tanto, pero aparte te voy a dar aguinaldo y te voy a dar prestaciones, más prestaciones, como si fuera un plus de decir, mira, soy tan bueno que te voy a dar prestaciones, te voy a dar vacaciones y te voy a dar derecho a la maternidad y te voy a dar derecho a un día de descanso. Cuando no es ninguna pleitesía, no es ninguna dádiva, es un derecho que está consagrado en la propia ley. Entonces, en este contexto, para que vean con este ejemplo, así con cualquier otro, estaríamos poniendo un ejemplo de la dignidad humana, pues obviamente lo que merece pues una mujer en un estado de gravidez y ya al momento de dar a luz, pues es que tenga un lugar donde amamantar a su hijo, o que tenga un lugar de darle atención a su hijo, que tenga un desarrollo integral productivo en el trabajo, pero que también se le considere su función de ser humano. Entonces, muchas veces dejamos de tomar en cuenta, y sí hay mucha discriminación, y por eso es que quizá hasta sea una circunstancia de un impedimento machista para que una mujer logre llegar a puestos importantes, pues por el temor de que se quiera embarazar y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, todo esto incide en una cultura, en un respeto, en una circunstancia de ir estudiando, de ir analizando y de ir poniendo casos en particular para entender mejor a los derechos humanos. Bien, pues yo creo que avanzamos mucho por hoy. No sé si existe algún comentario, alguna pregunta, algo para cerrar esta sesión. Algo que no haya quedado claro, algo que quieran reflexionar como un punto final de lo que estuvimos comentando hoy. Sí. Ay, permítame tantito. Es que yo lo único que quería como decir es que si no creo que, por ejemplo, en los anuncios o así de los trabajos, las empresas pues dicen como eso que usted mencionaba de que el aguinaldo y eso, porque muchas personas no tienen como la educación o la cultura de qué es lo que se les tiene que dar, entonces ellos como que se aprovechan de esa ignorancia, ¿no? Bueno, así lo siento yo como para hacerles creer que les están dando más, aunque en realidad solo les dan lo que la ley dice. Sí, sí, y volvemos al mismo tema de la educación. La gente no conoce sus derechos, no sabe que, por ejemplo, en materia laboral sus derechos son irrenunciables, no sabe que hay una ley laboral, no sabe que son obligaciones de los patrones brindarle mínimamente lo que la ley establece. Entonces, sí, sí, por supuesto. Y lo más triste de todo es que hay gente que cae en esto. Hay gente que le dicen, mira, no puedes tener aguinaldo porque no tengo dinero y no lo exige. Y como no sabe, pues obviamente la empresa o el patrón o quien lo haya contratado, pues por supuesto que está abusando de sus derechos ante la ignorancia de muchas personas. Y créanme que esta ignorancia
tristemente cae en las personas más necesitadas, en las personas más vulnerables, de estratos sociales más deplorables, gente, como le llaman algunos en un sentido totalmente peyorativo, las personas invisibles, ¿no? Las personas que no tienen una educación, que trabajan en labores pues muy precarias, y entonces esas personas tristemente son las que normalmente se ven más vulnerables. Entonces, aquí nuevamente el compromiso de que nosotros podamos establecer, por lo menos, insisto, entender qué son los derechos humanos, que nos caiga el chip verdaderamente de qué son, cómo poderlos defender, hacerlos valer, y sobre todo, creo que con esto se puede hacer mucho bien a la sociedad. Quizá de las cosas que podemos decir los que tenemos la posibilidad de tener una educación superior es llevar a cabo un servicio en favor de nuestra sociedad. Y si con nuestros conocimientos podemos ayudar a la gente, no dejen de hacerlo. Se les va a regresar, se les va a compensar, ¿no? Cuando alguien hace actos en favor de la comunidad o ayuda a gente, se le regresa. Y no tanto por el hecho de que lo hagan por un interés propio, sino por el hecho de que realmente puedan trascender y que puedan generar un cambio que tristemente pues no todo el mundo va a tener la posibilidad de llevarlo a cabo si no tiene alguien que le explique, si no tiene alguien que le haga conciencia de que es persona independientemente de su condición, de su estado económico, de sus creencias. Todos somos iguales en derechos para este efecto. Entonces, pues sí, efectivamente, la ignorancia y la falta de conocimientos al respecto es un factor que impide el debido desarrollo de los derechos humanos. Pues bueno, si no hay ninguna otra observación, comentario, pues aquí le dejamos. Les voy a mandar una lectura complementaria. Esto básicamente está sustentado en algunos documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y les voy a mandar por ahí el documento para que por favor le puedan echar un ojo y profundizar un poco en lo que estamos comentando para entender bien y cerrar bien este tema. Pues muchas gracias. Si no hay nada más, pues muchas gracias. Nos reunimos el jueves. Gracias, saludos. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, hasta luego.